Hola a todos, en este video vamos a ver la suma analítica de vectores. Vamos a sumar dos fuerzas. Para esto debemos saber que la fuerza es una magnitud vectorial. Recordemos que las magnitudes vectoriales son aquellas que además de su valor y sus unidades, debemos especificar su dirección y su sentido. Por el contrario, una magnitud escalar son las que se encuentran completamente determinadas con su número y su correspondiente unidad. ¿Qué quiere decir esto? Una magnitud escalar, por ejemplo, 15 kilogramos, podemos sumarla algebraicamente más 10 kilogramos y esto nos da un resultado. No hay ninguna otra cuenta que hacer. En cambio, con los vectores no los podemos sumar. No es lo mismo que yo sume, tenemos el vector A y el vector B. En este caso no los puedo sumar, hacer 40 newton más 30 newton porque no nos va a dar el resultado que necesitamos. Por eso, acá arriba está aclarado que para sumar dos vectores debemos tener sus componentes rectangulares. En el video anterior vimos cómo calcular estas componentes y a continuación vamos a hacer el ejercicio de sumar la fuerza A más la fuerza B. Continuando, verán a la derecha que tenemos los dos vectores. Lo que hice en este gráfico fue unir el comienzo con el comienzo de ambos en el punto 00. Después veremos por qué en la suma gráfica de ambos. Lo primero que vamos a hacer es anotar los datos que tenemos. Entonces vamos a anotar nuestro vector A. Tiene una fuerza de 40 newton y su ángulo, el ángulo del vector A o de la fuerza A, es de 0 grados, porque vemos que está sobre el eje X. El vector B tiene una fuerza de 30 newton y tiene un ángulo de 40 grados. Esos son nuestros datos. Tal como dijimos en la página anterior, tenemos que averiguar las componentes. Para averiguar sus componentes vamos a usar trigonometría, tal como vimos en el video anterior. Si no lo recuerdan, lo pueden buscar. Entonces vamos a comenzar. Vamos a decir la fuerza en A sobre el eje X. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a averiguar del vector A cuánta fuerza aplica sobre el eje X. Entonces, la fuerza en A sobre el eje X va a ser la fuerza A por el coseno de su ángulo. Seguimos, reemplazamos la fuerza A en X va a ser 40 newton por el coseno de 0 grados. Si resolvemos esto con la calculadora, la fuerza A en X va a ser de 40 newton. Bien, está bien que sea la totalidad. Vamos a hacer la segunda parte, así lo explicamos. Vamos a resolver la fuerza A en I. La fuerza A en I va a ser A por el seno del ángulo. Seguimos, reemplazamos, la fuerza A en I va a ser 40 newton por el seno de 0 grados. Si resuelven con la calculadora, la fuerza A en I me va a dar 0 newton. ¿Qué quiere decir esto? Tal como se ve en el gráfico, el vector está sobre el eje X, no tiene ninguna componente sobre el eje Y. Por eso está bien que nos dé 40 newton en el eje X y 0 en el eje Y. Vamos a seguir resolviendo, vamos a hacer lo mismo, calcular las componentes en el vector B. Entonces, descomponemos la fuerza del vector B en X, va a ser B por coseno del ángulo. La fuerza en B de X va a ser 30 newton por coseno de 40. Por lo tanto, la fuerza B en X va a dar un resultado de 22,98 newtons. Hacemos lo mismo con la fuerza de B sobre I. Nos quedaría 30 newton por el seno
de 40 grados. Por lo tanto, nuestra fuerza B sobre el eje Y va a ser de 19,28 newton. ¿Qué quiere decir esto? Si descomponemos esta fuerza sobre el eje X, vamos a tener una fuerza de 22,98 newton y sobre el eje Y vamos a tener una fuerza de 19,28 newton. Bien, ahí realizamos la descomposición. Ya ahora que lo tenemos por separado, hay que sumarlos. Bien, para esto vamos a realizar la sumatoria. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Esto va a ser la fuerza de A en X más la fuerza de B en X. Esto será 40 newton de A en X más 22,98 newton de B en X. En total nos da 62,98 newtons. Hacemos lo mismo con nuestra fuerza en Y, sumatoria de fuerzas en Y. Va a ser la fuerza de A en Y más la fuerza de B en Y. Va a ser 0 newtons de la fuerza de A en Y más 19,28 newtons de la fuerza B. Esto nos da un total de 19,28 newtons. Entonces acá tenemos las dos sumatorias. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la suma de estos dos va a tener su componente, la componente de la suma en el eje de coordenadas X va a ser de 62 newton. Vamos a suponer por acá. Y la suma de las componentes del vector Y de la resultante va a ser de 19. Quiere decir que va a estar a esta misma altura que el vector B. Entonces, si nosotros uniríamos, ya sabríamos aproximadamente en el gráfico dónde va a estar nuestro vector. Pero todavía no tenemos la resultante total, es decir, cuántas fuerzas aplica en total. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir aplicando trigonometría para averiguar esto. Sabiendo esto, vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer es aplicar Pitágoras para averiguar el valor total de la resultante. El valor de la resultante va a ser la raíz de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Una vez que sabemos, reemplazamos, nos va a quedar la raíz de 62,98 newton al cuadrado más 19,28 newton al cuadrado. Cerramos la raíz. Recuerden cuando escriben en la calculadora de respetar los paréntesis. ¿Sí? Si van a hacer toda la ecuación junta, acá debe ir otro paréntesis más grande. Si no, la raíz se le va a aplicar solo al primer término y resuelven. La resultante les va a dar un total de 65,86 newton. Este es nuestro valor total, es decir, si sumamos las dos fuerzas, ese es nuestro valor total. Pero ahora, ¿en qué dirección va a tener esa resultante? ¿Qué ángulo en el eje de coordenadas? Lo vamos a calcular a través de la tangente. Bien, vamos a decir que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Por lo tanto, reemplazamos tangente a la menos 1 es 19,28 newton sobre 62,98 newton. Esto, si lo resuelven, les va a dar que el ángulo tiene 17,6
66,02 grados. Este sería nuestro resultado final. Una resultante que tiene una fuerza de 65,86 newton con un ángulo de 17,02 grados. Bien, por último lo que vamos a hacer es realizar el gráfico de la resultante. Debemos saber que tiene 65 newton a 17 grados. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, yo con la regla, ustedes con una regla y un transportador van a marcar un punto a 17 grados, tal como ven que tiene acá abajo, y vamos a trazar una línea. ¿Qué es lo que debemos saber? Este dibujo, por ejemplo, está aproximadamente a escala, por lo tanto, los 40 newton son 8 divisiones de la regla. Acá yo marqué aproximadamente lo que serían los 65 newton, por lo tanto, vamos a hacer la línea. Vamos a marcar la flecha para indicar que es un vector y le vamos a poner la R de resultante. Bien, ahí terminaría nuestro ejercicio. Debemos saber nuevamente si yo esta línea prolijamente la bajara y tendría correctamente la escala, este vector, este punto del eje X me debería dar 62,86 newton. Y lo mismo, si traslado hacia el eje Y, debería pasar por la misma línea que el vector n y me debería dar 19,28 newtons. Espero que haya quedado claro. En el próximo video vamos a ver cómo es la suma gráfica de ambos vectores. Hasta luego.